En el mundo empresarial, el acceso al capital es como el oxígeno para una empresa. Es esencial para su supervivencia y crecimiento. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuánto cuesta realmente este oxígeno financiero? ¿Sabías que según un estudio realizado en el 2020 por McKinsey & Company, el 82% de los ejecutivos consideran que el costo del capital como una de las 3 principales influencias para la toma de decisiones de inversión? Desde las opulentas calles de Wall Street hasta las oficinas de startup en Silicon Valley, el costo de capital es un tema que resuena en todas partes. Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de finanzas de Dutin Academy, donde aprenderás qué es el costo de capital y sus tipos. Además, a través de ejemplos prácticos comprenderás mejor su aplicación en el contexto empresarial. ¿Estás listo? ¡Empecemos! El costo de capital es el costo total que enfrenta una empresa para financiar sus operaciones mediante deuda y capital propio. Representa la tasa de rendimiento mínima que la empresa debe alcanzar para cubrir los costos de financiamiento y proporcionar un retorno adecuado a sus inversionistas. Existen varios tipos de costo de capital, cada uno representando diferentes fuentes de financiamiento y sus respectivos costos asociados. Costo de la deuda, costo del capital propio, costo del capital preferente, costo promedio ponderado del capital. Cada tipo de costo de capital tiene implicaciones específicas para la estructura financiera y la estrategia de financiamiento de la empresa. A continuación, conocerás en qué consiste cada uno. Costo de la deuda. El costo de la deuda es el costo asociado con el endeudamiento de una empresa, es decir, el costo de obtener financiamiento a través de préstamos, bonos u otras formas de deuda. Este costo se basa en la tasa de interés que la empresa paga a sus prestamistas o bonistas a cambio del uso del capital. La tasa de interés puede ser fija o variable y se determina por factores como la calificación crediticia de la empresa, las condiciones del mercado, el plazo del préstamo y otras condiciones específicas del acuerdo del préstamo. La fórmula para calcular el costo de la deuda es igual a costo de la deuda igual a tasa de interés de la deuda que multiplica a 1 menos la tasa impositiva de la deuda, donde la tasa de interés de la deuda es la tasa de interés nominal que la empresa paga por el préstamo o bono. La tasa impositiva es la tasa de impuesto efectiva aplicable a la empresa. Esta fórmula considera el impacto de los impuestos sobre el costo de la deuda, lo que refleja el hecho de que los intereses pagados por la empresa son deducibles de impuestos. Supongamos que la empresa Acme emite bonos con un valor nominal de $1 millón a una tasa de interés del 5% anual. La tasa impositiva de la empresa es del 30%. Para calcular el costo de la deuda de la empresa podemos utilizar la fórmula costo de deuda igual a tasa de interés de la deuda que multiplica a 1 menos la tasa impositiva. Sustituyendo los valores conocidos en la fórmula, obtenemos costo de la deuda va a ser igual a 0,05 que multiplica a 1 menos 0,30, es decir, 0,05 por 0,70. Esto nos da un resultado de 0,035. Por lo tanto, el costo de la deuda para la empresa Acme es del 3,5% anual, después de impuestos. Esto significa que la empresa tiene que pagar efectivamente una tasa del 3,5% por el uso de los fondos obtenidos a través de la emisión de bonos, teniendo en cuenta el beneficio fiscal derivado de la deducibilidad de los intereses pagados. Costo del capital propio. El costo de capital propio, también conocido como costo del patrimonio, representa el rendimiento requerido por los accionistas de una empresa para compensar el riesgo asociado con la inversión de acciones de la empresa. Este costo refleja la tasa de retorno que los inversionistas esperan recibir por invertir en acciones, teniendo en cuenta el riesgo percibido en la inversión del mercado de valores. Se calcula utilizando modelos de valoración de activos financieros, siendo el modelo de valoración de activos financieros CAPM uno de los más utilizados en la práctica. El CAPM se basa en la idea que el rendimiento esperado de una acción está compuesto por 3 componentes: el rendimiento libre de riesgo, el premio por riesgo del mercado y el beta de la acción. La fórmula para calcular el costo del capital propio utilizando el CAPM es el siguiente. ER va a ser igual a RF más beta, que está multiplicando a
E, que multiplica a RM menos RF. Supongamos que la empresa ABC Inc., que opera en el sector tecnológico, está interesada en calcular el rendimiento esperado en sus acciones utilizando el CAM. Tasa libre de riesgo. Se aumenta al 2% anual, representando el rendimiento de bonos del gobierno a largo plazo. Prima de riesgo del mercado. Estimada en un 7% anual, compensa a los inversores por asumir el riesgo de mercado de valores en comparación con activos libres de riesgo. Beta. Se calcula en 1.5, indicando que las acciones de la empresa son un 50% más volátiles que el mercado. Para obtener el resultado, entonces vamos a emplear la fórmula 2% más 1.5, que multiplica el 7% menos el 2%. Siguiendo el proceso, entonces sería el 2% más el 1.5, que multiplica al 5%. Esto nos va a dar un resultado de 9.5%. Por lo tanto, el rendimiento esperado de las acciones de ABC Inc., según el CAP, es del 9.5% anual. Este cálculo nos proporciona una estimación del rendimiento que los inversionistas esperan obtener al invertir en las acciones de ABC Inc., teniendo en cuenta el riesgo relativo de la empresa en comparación con el mercado en general. Costo del capital preferente. El costo del capital preferente es el rendimiento requerido por los inversores de acciones preferentes como compensación por proporcionar financiamiento a una empresa. Las acciones preferentes son un tipo de instrumento financiero que otorga a los inversores ciertos privilegios sobre las acciones ordinarias, como recibir dividendos fijos antes de que los accionistas comunes y tener prioridad en caso de liquidación de la empresa. El costo del capital preferente se calcula como el dividendo anual pagado sobre las acciones preferentes dividido por el precio del mercado actual de las acciones preferentes. La fórmula para calcular el costo del capital preferente es el siguiente. Costo del capital preferente va a ser igual a dividendo anual preferente sobre precio de mercado de la acción preferente, donde el dividendo anual preferente es el monto total de los dividendos pagados anualmente sobre las acciones preferentes. El precio de mercado de la acción preferente es el precio al que está negociado actualmente las acciones preferentes en el mercado. Supongamos que la empresa Beta está considerando la emisión de acciones preferentes para recaudar fondos. La empresa planea pagar un dividendo anual preferente de $5 por acción preferente. Actualmente, las acciones preferentes de la empresa se negocian en el mercado a un precio de $50 por acción preferente. Para calcular el costo del capital preferente de la empresa Beta, utilizaremos la fórmula. Costo de capital preferente va a ser igual a dividendo anual preferente sobre precio del mercado de la acción preferente. Sustituyendo los valores conocidos en la fórmula, obtenemos costo del capital preferente va a ser igual a 5 entre 50, lo cual da un resultado de 0,1 o 10%. Por lo tanto, el costo del capital preferente de la empresa Beta es del 10% anual. Esto significa que la empresa debe pagar un rendimiento del 10% por año sobre las acciones preferentes emitidas, independientemente del desempeño financiero de la empresa. Este costo representa el rendimiento fijo que la empresa debe proporcionar a los inversores de acciones preferentes como compensación por su inversión. Costo promedio ponderado del capital, WACC. El costo promedio ponderado del capital, por sus siglas en inglés, WACC, es una medida financiera que representa el costo promedio de todas las fuentes de financiamiento utilizadas por una empresa. Esto incluye el costo de la deuda, el costo del capital propio y, en algunos casos, el costo del capital preferente. El WACC es importante porque proporciona una tasa de descuento que se utiliza para evaluar la viabilidad de proyectos de inversión o para valorar la empresa en su conjunto. La fórmula del WACC se expresa matemáticamente de la siguiente manera. El WACC va a ser igual a D dividido entre D más E, que multiplica a RD multiplicado por 1 menos T, a lo que se le va a sumar a E, que está sobre D más E, que multiplica a RE. Cuanto mayor sea el WACC, más caro será para la empresa financiar sus operaciones y proyectos,
lo que puede influir en la toma de decisiones financieras. La empresa Loti S.A. necesita hallar el costo de capital promedio ponderado. Supongamos que la empresa tiene la siguiente estructura de capital. Valor de mercado del capital propio, $10 millones. Valor de mercado de la deuda, $5 millones. Costo de capital propio, 12%. Costo de la deuda después de impuestos, 5%. Tasa impositiva corporativa, 30%. Por lo tanto, el WACC de la empresa es de 9.17%. Este valor puede utilizarse como tasa de descuento en el análisis de valoración de proyectos o en la valoración de la empresa en su conjunto. En conclusión, el costo de capital es un concepto fundamental en las finanzas corporativas, que representa el rendimiento mínimo que una empresa debe alcanzar para satisfacer las expectativas de sus inversores y financiadores. Comprender y calcular correctamente el costo de capital es crucial para tomar decisiones financieras estratégicas, evaluar la viabilidad de proyectos de inversión y maximizar el valor para los accionistas. Al considerar los diferentes tipos de costo de capital, como la deuda, el capital propio y el preferente, y utilizar herramientas como el costo promedio ponderado del capital, las empresas pueden optimizar su estructura de capital y tomar decisiones financieras informadas que impulsen el crecimiento y rentabilidad a largo plazo. Para finalizar, te propongo el siguiente ejercicio. Investiga sobre 3 empresas diferentes y descubre cómo financian sus operaciones y proyectos de inversión. Después de tu investigación, responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que la estructura de financiamiento de cada empresa afecta su costo de capital y su capacidad para llevar a cabo nuevos proyectos? Comparte tus hallazgos y reflexiones en los comentarios y también considera las respuestas de tus compañeros para enriquecer tu comprensión del tema. Espero tus aportes. Nos vemos en la próxima clase del curso de finanzas aquí en Edutin Academy.